Cuando pensamos en la historia de Sevilla, se nos viene a la cabeza la Sevilla del comercio americano, los musulmanes que construyeron la Giralda, los grandes pintores Murillo o Velázquez, pero nadie se acuerda de los visigodos. ¿Quiénes fueron? ¿Cuándo vivieron? ¿Qué queda de su cultura? ¿Fueron importantes para la historia de Sevilla? Hoy conocemos un poco más sobre ellos. Bienvenidos a Sevilla History Lovers. Todos los imperios tienen su fin. El fin del Imperio Romano de Occidente, al que pertenecía la provincia de Hispania, oficialmente cayó en el 476. Pero la gente siguió viviendo más o menos tranquilamente. Los hispanoromanos de nuestro territorio vieron cómo entraban pueblos del norte, llamados genéricamente godos. La combinación de ambas poblaciones de manera bastante pacífica dio lugar a la cultura visigoda, y la religión cristiana se instauró definitivamente. La capital del nuevo reino de Hispania fue Toledo. Pero Sevilla, o mejor dicho, Hispalis, jugó un importante papel en esta época, sobre todo gracias a un intelectual conocido más allá de nuestras fronteras, San Isidoro de Sevilla, que vivió a principios del siglo VII. La familia de Isidoro era de Cartagena, Murcia, pero sus padres emigraron a Hispalis y parece que el pequeño Isidoro nació allí. Según la tradición, en el lugar donde hoy está la iglesia de San Isidoro, en el centro de Sevilla. Sus hermanos Fulgencio, Florentina y Leandro también destacaron como religiosos y fueron igualmente nombrados santos. Se les conoce como los 4 santos de Cartagena, su ciudad de origen. Como hemos dicho, los visigodos eran cristianos, pero en principio seguían una vertiente llamada arrianismo, fundada por Arrio, y no eran católicos. Las diferencias eran cuestión de detalle acerca de la Trinidad, pero entonces suponían un verdadero problema religioso y también político. El entonces rey Leovigildo, arriano, vio cómo su hijo Hermenegildo se hacía católico, influenciado por las enseñanzas del arzobispo sevillano Leandro. Para desgracia de Hermenegildo, este fue encerrado y encadenado en la Puerta de Córdoba, donde hoy está la iglesia de su nombre, y muerto más tarde de un hachazo en la cabeza. Imagen que se repite en muchas pinturas, como esta de Herrera el Viejo, en el Bellas Artes de Sevilla. Sin embargo, su hermano Recaredo, gracias a las enseñanzas de Isidoro, siguió la senda católica y al convertirse en rey impuso definitivamente la nueva tendencia. El hombrecillo desagradable junto a Leandro es el vencido rey Leovigildo, arriano y araje. El reino visigodo era oficialmente católico en el año 589. Leandro e Isidoro lo habían conseguido. Isidoro llevó una existencia tranquila y longeva. Vivió 80 años y pudo dedicarse como arzobispo de Sevilla a tareas intelectuales, sobre todo a escribir su obra principal, las etimologías. Etimología quiere decir el origen de las palabras, pero en realidad la obra de San Isidoro es una enciclopedia en que habla de todos los conocimientos hasta entonces adquiridos, desde la antigüedad clásica hasta su época. Consta de 20 libros sobre teología, historia, literatura, derecho, gramática, y salió a la luz siglos antes de que Diderot publicara su famosa Enciclopédie Francesa. Así que Isidoro fue un compilador, reunió la información. ¿Por qué es importante esto? Porque en esos tiempos en que el poder se estaba disgregando, la cultura se estaba perdiendo. Estamos en los oscuros inicios de la Edad Media y gracias a figuras como San Isidoro se pudo salvar la producción de la antigüedad clásica. No solo en España, sino en toda Europa, ya que no había muchas personas como él. Su obra estaba en todos los monasterios europeos entre los siglos VIII y XV. Sus obras lo llevaron a ser declarado doctor de la Iglesia. Estos son los santos eruditos y de grandes conocimientos. Para identificarlos siempre llevan su libro en las manos, como San Jerónimo, San Agustín o Santa Teresa, una de las pocas mujeres doctoras de la Iglesia. Juan Pablo II lo nombró en 2001 patrón de Internet, por su trabajo de compilación de toda la información que había en su época, que es básicamente lo que nos ofrece Internet. Para la Iglesia Católica, cuando estáis buscando algo en Google, lo estáis haciendo bajo la protección de nuestro santo Isidoro de Sevilla. San Isidoro murió en el 637 y, según la tradición, fue enterrado en una ermita donde hoy está San Isidoro del Campo, a las afueras de Sevilla. Siglos después, en el año 1063,
Sevilla era musulmana, pero desde el reino cristiano de León se mandó una expedición para reclamar las reliquias de una santa sevillana, Santa Justa. A esta no la encontraron, pero a través de un sueño milagroso hallaron las de San Isidoro, destacado santo también y muy valorado ya entonces. Así que los restos de San Isidoro marcharon al norte, a León. Hoy se encuentran en la colegiata de San Isidoro de esta ciudad. Su hermano, algo menos famoso, San Leandro, está enterrado en la capilla real de la Catedral de Sevilla y son los restos más antiguos que se conservan aquí. A ambos, Isidoro y Leandro, se les suele representar en pareja. Los dos fueron arzobispos de Sevilla y hermanos. Los podemos ver en la procesión del Corpus sevillano, en las pinturas de Murillo o en la fachada de la catedral, esculpidos por Mercadante de Bretaña. Y en Sevilla uno tiene bajo su nombre una iglesia y el otro un convento con deliciosas yemas. Es difícil imaginar cómo sería esta Sevilla visigoda de los siglos VI y VII. Hace más de 1500 años y casi todo se ha perdido. No tenemos ningún edificio completo de esta época. En el antiquarium, bajo las setas, se conserva la planta y restos de una casa visigoda. El río Guadalquivir, entonces aún llamado Betis, tenía un curso distinto. Entraba por la Alameda, la calle Tetuán, Plaza Nueva y el Arenal. Más tarde sería desviado. En el patio de los Naranjos de la catedral podemos ver una fuente, cuya taza superior es una pila bautismal de época visigoda. Era frecuente que los musulmanes y luego también los cristianos medievales utilizaran piezas, elementos de otras culturas anteriores, capiteles, columnas, lápidas. El reciclaje no lo hemos inventado en el siglo XXI. Los visigodos nos dejaron arquitectónicamente un elemento muy interesante, el arco de herradura. Luego los musulmanes lo usaron profusamente con diseño más cerrado. No imaginamos la mezquita de Córdoba, las estancias de la Alhambra de Granada o el mismo salón de embajadores del Alcázar de Sevilla sin este arco, que venía directamente desde los visigodos. Aunque los visigodos en España tenían un reino unificado con una capital, Toledo, y una religión, la católica, no fueron finalmente un poder muy estable. En unos 250 años de existencia hubo 33 reyes godos. La larga y aburrida lista hubieron de aprenderla en la escuela las generaciones anteriores a la nuestra, con lo que los reyes visigodos nunca cayeron muy simpáticos. Ataulfo, Chindasvinto, Sisebuto, Agila. Hay donde elegir si estáis buscando nombre para vuestros hijos. Cuando tras la larga época musulmana la península ibérica volvió a ser cristiana, sus reyes siempre se consideraron herederos de aquellos visigodos del siglo VI. Lo vemos en la galería de retratos de los reyes pintada en el siglo XVII y que está en lo alto del Salón de Embajadores del Alcázar. Podemos ver que están los reyes godos, desde Chindasvinto a Rodrigo, el último. Luego se salta la época musulmana y reanudan la serie los retratos con Pelayo y los reyes cristianos del norte. San Isidoro, en pleno auge del reino visigodo, no podía imaginar que en el mismo año 622, cuando él empezaba a idear su gran obra, las etimologías, en la lejana Arabia, un comerciante llamado Mahoma estaba fundando una nueva religión e iniciando una nueva cultura, la islámica. En menos de 100 años, su rápida expansión por el norte de África alcanzó las costas europeas y a través del estrecho de Gibraltar, el comandante Tarik entró en la península ibérica. En el 711, la batalla del Guadalete acabó con la cultura visigoda y Rodrigo, el último rey godo de Hispania, fue derrotado. A partir de entonces, empezó una era que duraría más de medio milenio y que dejó una huella imborrable de gran riqueza cultural, sobre todo en el sur de España. Pero de esta cultura islámica nos hablará nuestra compañera Elisa en el próximo episodio.